Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Keila Pérez y bienvenido a un nuevo video. En este video les voy a contar pues la experiencia paranormal que tuve. Para serles sincera, o sea, todavía a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, sigo como asimilando el proceso. Y la verdad es que fue una experiencia fea, que no se la deseo a nadie. Y más que todo grabo esto porque sé que hubo mucha gente que pensó que yo era que estaba exagerando, que era que yo me estaba inventando una película, que yo tenía ganas de llamar la atención. Y hubo muchos cuentos, o sea, en mi círculo hubo muchos cuentos que realmente no eran ciertos y que la gente a veces se crea unas películas por comentarios que hacen que no tienen nada que ver y que son totalmente fuera de lugar. Esto empezó cuando yo estaba en quinto año de bachillerato. Un día yo llego al liceo donde yo estaba y me voy al baño con una de mis mejores amigas. En ese minuto me acuerdo que mi amiga, esa niña con la que me fui, ella era cristiana, era de las que cantaba en las iglesias, era adoradora. ¿Adoradora se le dice? Bueno, adoradora. Si me estás viendo, chava, tú sabes a lo que me refiero. Y me acuerdo que cuando entramos al baño, yo le digo a ella que me sentía mal, que tenía nervios, porque justamente un día antes en mi casa había pasado algo feo. O sea, yo estaba en mi casa y de repente me sentí como súper pesada, me dio por unas ganas de llorar así, pero llorar heavy, o sea que tú lloras así desde el fondo de tu corazón. Y así me sentía yo. Entonces me acuerdo que cuando llegué al liceo ese día, pues me voy con mi amiga al baño y yo le empiezo a contar, le empiezo a decir, y ella ve unas actitudes en mí diferentes, unas actitudes raras. Y ella me dice así como, Keila, ¿no quieres, o sea, orar conmigo? O sea, vamos a rezar, vamos a orar. Y ella era como... Ella cuando me dice eso, yo como, ok, pero a mí me salía, o sea, era muy difícil para mí repetir las oraciones que ella me pedía, que ella me decía. Y yo era como, Dios, y era como, como lo digo, no sé, me sentía rara. Lo cierto es que de entre tanto esfuerzo, pues lo terminé diciendo, terminé repitiendo la oración que ella me había dicho. Y fue un poco, yo digo que eso fue como que la gota que derramó el vaso. Porque cuando nos fuimos al salón, salimos del baño y nos fuimos al salón, de repente a mí me entró como un mareo, una cosa, no sé, es como algo inexplicable, es como una cosa que se apodera de ti, como un desespero, como te dan ganas de llorar, de gritar, de agarrar todo, de morder todo, de destruir todo lo que tengas a tu alrededor. Yo siento que fue como un ataque de ansiedad ligado con espíritus chocarreros, yo no sé, señores, yo no sé. Y de un momento a otro estaba yo con 5 personas. Una agarrándome un pie, la otra agarrándome otra pierna, una agarrándome un brazo, como 2 hombres agarrándome el otro brazo y 2 pastores tomando mi cabeza y orándome y diciéndome y tal y esto. Y yo lo que sentía era que yo veía, porque ¿qué era lo que pasaba? Que yo hay segmentos de cosas que yo me acuerdo de lo que había pasado. Pero era algo como que tú no puedes, o sea, no puedes evitar, no puedes evitar que pase porque lo terminas haciendo y es como unas ganas de hacer daño, pero que conscientemente tú no lo harías. ¿Me entiendes? Es como una especie de posesión, que yo me acuerdo de cosas que yo hice que están mal, pero yo en mi sano juicio yo no haría eso. O sea, yo sentía como que esa cosa me daba digamos que la oportunidad de ver y de sentir lo que yo estaba haciendo, aunque no sentía muchas cosas, como para hacerme más daño, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo a que tú, no sé, ejemplo, asesines a alguien inconscientemente, a que lo hagas consciente, te va a doler más, pero que no puedas hacer nada al respecto. Y era como una lucha psicológica de yo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y a la vez era como que sí, lo tengo que hacer porque es así, punto. Y era como una voz que me hablaba como que hazlo, no te pongas a prestarle atención a lo que hay a tu alrededor. Y era una lucha constante. De repente, yo recuerdo que mis compañeros, lo que ellos me comentan es que mi rostro cambió totalmente, mi voz cambió totalmente, mis ojos de una manera muy extraña que yo obviamente pues no me podía ver, pero yo sí sentía que miraba diferente. O sea, así como uno mira usualmente, pues no, yo no miraba así, yo miraba de una manera extraña porque veía como que las personas, no sé, veía a las personas diferentes. Era como una especie como
cuando tú logras ver a alguien y logras ver como su aura o como lo que tiene alrededor espiritualmente. Así podía yo ver a las personas. Y las veía como doble. O sea, veía como una persona aquí, pero a la vez veía como otra cosa detrás de esa persona y de cada una de las personas que estaban allí. Por ejemplo, habían 5 personas, pero yo veía 5 personas y 5 auras. O sea, en total 10 cosas. ¿Me entienden? Así era como yo veía las cosas, o en ese minuto. Y me acuerdo que me montaron en un carro y me entró como una cosa, como una desesperación. A mí me dicen que yo levité en el carro, que yo me desesperaba, pero hay ciertos segmentos que yo me acuerdo, pero no me acuerdo tanto. Y me acuerdo que me llevaron a una iglesia y junto con varios hombres, varios pastores y toda la cuestión, pues fue una lucha de casi toda una mañana y parte de la tarde, hasta que se logró sacar o hasta que se logró alejar lo que tenía que alejarse. Yo honestamente no sé qué era, no sé qué fue, no, hasta el sol de hoy no me quiero enterar, la verdad, porque de hecho cuando fui a misa y le conté toda esta historia a un padre, el padre me dijo como que yo te voy a decir qué fue lo que te pasó, yo sé qué es lo que te pasó, yo sé qué es esto, y me citó como a un cierto día y me dijo, vente tal día que yo te voy a decir qué fue lo que exactamente te pasó. Y honestamente nunca fui por miedo, porque quise dejar todo eso atrás. ¿Qué pasaba? Que supuestamente a mí me decían que yo era más vulnerable porque yo no estaba bautizada. Yo no estaba bautizada, yo no asistía a ningún tipo de iglesia. Y a la vez yo también sentía eso, que también era vulnerable por eso. Pero en mi mente, ¿sabes? Cuando tú estás en la adolescencia, por así decirlo, tú no estás como pendiente de eso, o bueno, al menos yo no. Y me acuerdo que varios días antes, mis compañeros de clase, mi grupo, me había soñado sin ojos. Me había soñado triste, me habían soñado llorona, o sea, llorona que lloraba. Me habían soñado muy fea. Y como que una semana después pasó todo eso. O sea, era algo que ya venía. ¿Y qué pasó? Que yo, una semana antes de todo eso, yo tuve un sueño que se plasmó tal cual todo lo que iba a pasar. Yo me soñé sentada en una silla de ruedas, encorvada en un hospital, y mi amiga, la que es adoradora, en mis rodillas llorando y pidiéndole a Dios como que volviera, como que yo volviera y que volviera volviera yo, pues, y no esa cosa mala, que se fuera. Y yo había soñado todo eso, y justo en el momento que pasó, que yo estaba en el hospital y la veo a ella, cuando me pusieron en una silla de ruedas, porque me llevaron a un hospital pensando que obviamente estaba en el liceo y pensaban que era que me habían dado, no sé, una especie de droga, y por eso me puse así. La gente pensando. Y mi amiga me comenta que cuando me llevaron al hospital y yo entré a la consulta médica junto con ella, yo encorvada en una silla de ruedas, descalza, con las manos hacia atrás, súper heavy, o sea, una cosa fea, babiada, me dice ella, con los ojos volteados, una cosa horrible. Y de repente que la doctora me empieza a hacer preguntas y que me acuerdo que la directora había dicho que yo me había caído por las escaleras, algo así. Algo recuerdo que yo solo veía mis manos que estaban encorvadas, o segmentos que recuerdo, secuelas. Recuerdo que mis manos estaban encorvadas y ella decía como no, ella se cayó por las escaleras, porque la doctora le preguntaba qué le pasó. Y que yo respondí, según lo que me dice mi amiga, que era mentira, que dejara de mentir, que yo no me había quedado por las ninguna escaleras, que ella sabía lo que me estaba pasando y que dijera que era lo que yo tenía en mi cuerpo. Y obviamente la doctora se quedó como que, o sea, como, no entendí, ya va. De hecho, me hicieron como la prueba de, ay, no sé cómo se llama esa prueba, para ver si tienes droga en la sangre. Esa prueba, para ver si fue que te metiste un pase de algo. Y no, obviamente salió negativa porque yo no tenía ningún tipo de droga. Yo lo que tenía era algo raro en mi cuerpo, chocarrero, un espíritu desgraciado o no sé qué era. Y me acuerdo que en todo ese proceso, pues mi familia se unió muchísimo. Yo recuerdo que en la lucha de que me estaban sacando el espíritu en la iglesia, recuerdo claramente cuando vi a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano y a mi cuñado, que es el esposo de mi hermana, en el altar de la iglesia orando y pidiéndole a Dios, así llorando de rodillas, para que mi cuerpo fuera, o sea, para que mi espíritu fuera liberado, por así decirlo, para que el Espíritu Santo hiciera su trabajo en el sentido de que pues me liberara de todo eso malo. Son segmentos que yo me acuerdo, o sea, que yo me acuerdo de esas cosas y es como una tristeza que me da. Yo dije, wow, como mi familia se unió al verme tan mal. Porque en ese momento mi familia no es que era la familia más unida de la vida, y por eso es que yo creo que de todas las cosas malas que a ti te pasan,
siempre hay que sacar un buen resultado, porque mi familia a raíz de eso se unió de una manera que yo le agradezco muchísimo a Dios. Estaban más pendientes de mí, porque en ese sentido yo siempre fui como la más consentida, pero casi no me prestaban como que mucha atención a lo que pasaba en mi vida. Y desde ese momento como que todos nos unimos más, como que nos interesábamos más uno por el otro. Y fue una etapa de mi vida que recuerdo con mucho respeto y un antes y un después, porque así fue. Posterior a eso, mi mamá me siguió llevando como a iglesias cristianas, todo eso. Recuerdo que una vez en mi casa también me pasó y fue horrible, porque yo estaba sentada y justo cuando entro a mi casa, mi mamá mandó a llamar como unos pastores para que bendicieran, para que echaran sus bendiciones en la casa. Y me acuerdo que yo estaba entrando a la casa y yo no sabía que esta gente estaba. Y mi mamá me llama como que, oye, que la vente a la casa, que vamos a orar en la casa por lo que pasó. Ya habían pasado como 3 días, no me acuerdo, de lo que me había pasado en ese lugar. Y me acuerdo que cuando entro a la casa, me entró como un ataque de ansiedad, un ataque por destruir todo, porque todo me caía mal, porque yo quería hacer, ¡ay! Es que me acuerdo de eso y, sape gato, no. Me da, no sé, señores, no sé qué era. Y me acuerdo que, de hecho, llegué a hablar en lengua, que algo que yo, o sea, me pueden hablar en lengua y yo no sé hablar en lengua, o sea, pero en ese momento hablaba en lengua, hablaba muchas cosas que yo no, honestamente, pues en mi razón, aquí, pues yo no entendería. Y en ese momento sí, yo las hablaba. Y me recuerdo que a mí de hecho me decían que yo me comunicaba con el pastor por lengua y yo no sabía qué estaba diciendo yo, obviamente porque estaba en ese momento inconsciente, no me acuerdo de esa parte, no me acuerdo, pero mi mamá decía que sí. Y me acuerdo que ese día cuando me pasó en la casa, yo vi fue una sombra negra en la casa, o sea, una sombra altísima, una cosa negra altísima, que me veía y estaba como ahí parado, era como un hombre viéndome ahí, o sea, como un dementor, una cosa así horrible, tal cual. Y me acuerdo que posterior a eso, bueno, como que la cosa esa me soltaba, en vista que me veía como que ya pidiendo auxilio, me soltaba, se iba, por así decirlo. Y eso fueron pasando cosas y cosas y cosas, todo el tiempo pasaban, todo el tiempo pasaban cosas y cosas. Y me acuerdo que hubo una vez que, o sea, arremetí contra mi mamá, casi que caigo a golpes a mi mamá, porque fue horrible. O sea, yo en discutir, gracias a Dios he aprendido a controlar mis rabias, porque antes yo no las controlaba. Y yo cuando me alteraba, o sea, si a mí algo no me parecía, yo me alteraba a un punto que volvía eso a mí. O sea, yo estaba como en un conflicto que cada vez que yo estaba débil, en el sentido de que estaba muy molesta, eso entraba en mi cuerpo, o en mi espíritu, o en mi alma, o no sé cómo se le diga. Y fue una lucha muy grande. De hecho, recuerdo que muchos de mis compañeros que llegaron a estudiar conmigo y pues los que estudiaban en otros salones decían que era mentira, decían que era que mi mamá me había echado una brujería, decían que, no sé, mil y cosas que se les ocurrían, pero realmente fue algo que yo nunca me enteré y nunca me quise enterar sobre qué era lo que había pasado. Eso fue algo que empezó y ya. O sea, es como que un día tú estás regla, no sé qué, con tus amigos y de repente, ¡pum!, te pasa. Y tú, miércoles, ¿y cómo empezó todo esto? Y lo cierto es que eso se fue manifestando fue por sueños hacia mis seres queridos. Cada persona que tenía algo que ver conmigo había tenido un sueño horrible conmigo. Y posterior a la semana, ¡pum!, había pasado ese desastre. Recuerdo que cuando conocí a mi esposo, él fue el que me incitó a ir a la iglesia y toda la cuestión. Yo iba a misa, a mí no me gustaba ir a misa, detestaba ir a misa, lo odiaba. Y con el tiempo mi suegra y la hermana de mi suegra, ellas me inscribieron como en la cuestión esta de la primera comunión, de la confirmación. Y yo fui entendiendo tantas cosas, tantas dudas que yo tenía, porque yo decía, ay, ¿por qué la cruz existe si la cruz es un símbolo de muerte? Y esa vaina a mí no me gusta, así pues. Y era como, oye, mira, la cruz es un símbolo de que existe la resurrección, de que está el amor de Jesús, de que Él dio a su Hijo unigénito para poder salvar al mundo, por amor a nosotros, ¿sabes? Y cuando tú vas entendiendo cada símbolo, cada cosa, te vas como compenetrando más en eso. Y no es por ser religiosa o no es porque en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no. Sino es por una cosa, es un tema de que Dios es tan maravilloso, es tan grande, es tan poderoso, que hay tantas cosas a su alrededor que se difaman de tal manera que no son buenas y que a veces nos creemos ciertas películas que realmente no son.
Se le acabó la memoria a la cámara y bueno, vengo a despedirme y a decirles que esto es un tema que realmente marcó mi vida porque no fue algo que yo me esperé, fue algo que hizo un antes y un después y que a pesar del tiempo, aún cuando lo recuerdo, me afecta un poco porque de hecho hasta no me dejaron terminar mi bachillerato porque me encontraron como que una especie de desorden aquí psicológico y hasta que pues yo no me viera con alguien especialista como un tipo psiquiatra, algo así, pues no podía ir al liceo porque digamos que me declararon como que yo no estaba siendo responsable de mis actos. Y fue algo muy fuerte. Y bueno, solamente les digo que después de la tormenta viene la calma y que el tiempo de Dios es perfecto y que siempre se agarren de eso, de Dios, porque Él es el único que los va a ayudar a sobrellevar las cosas y hacer que las cosas sean más sencillas en el sentido, porque Dios no le pone pruebas a alguien que no pueda soportar. Y nada, ese sería mi mensaje de hoy. Les mando un beso donde quiera que se encuentren y nos vemos en un próximo video.